de las condiciones del medio y de la concentración, de su constante de disociación en particular. Fuerza iónica, temperatura, esas cosas, ¿no? Pero de manera muy general tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles. De los ácidos que ustedes mencionaron, de los grupos funcionales ácidos que mencionaron, ¿cuáles son fuertes y cuáles son débiles? Mencionaron sulfónicos, ácidos sulfónicos y ácidos carboxílicos. El carboxílico sería un débil. Está muy difícil saber cuáles son fuertes y cuáles son débiles. ¿Conocen algún ácido carboxílico? A estas alturas de su formación como químicos, ¿han visto algún ácido carboxílico? No, pues está canijo, ¿eh? Si no conocen ninguno, ¿cómo van a saber si es fuerte o débil? ¡Qué barbaridad! Bueno, grasas llegan a tener ácidos carboxílicos. ¿El ácido acético? El ácido acético es un ácido carboxílico. ¿Otro? ¿El piptalato de potasio? Los ácidos También son débiles, ¿no? el biftalato es una sal, tiene un grupo ácido y un grupo sustituido como sal, pero sí, también tiene una parte de ácido carboxílico. Sí, en general los ácidos carboxílicos son débiles. A eso voy. Y si los ácidos carboxílicos son los débiles, entonces los sulfónicos, ¿de qué clasificación serán? Fuertes. Pues sí, casi por Son polaridad. ¿cómo se dice? Por eliminación, ¿no? Sí, los ácidos sulfónicos son del tipo ácido fuerte. Si es un HSO3, se parece a un H2SO3, se parece a un H2SO4. Cuando menos una disociación fuerte, tienen. Cuando hay dos protones, uno de ellos se disocia totalmente, como el ácido sulfúrico. No sé si saben, pero el ácido sulfúrico no disocia en un paso los dos protones. El primer protón se disocia totalmente y para el segundo protón de bisulfato a sulfato hay una constante cuyo valor del pKa es 1.6, 1.7 según la fuente que consulten. Su disociación es de fuerza media. Regularmente se puede considerar fuerza media. Entonces ya no fue un ácido completamente nivelado en sus dos protones. Y eso les pasa no solo al sulfúrico, a los que son semejantes en estructura. Entonces, bueno, tenemos intercambiadores iónicos que tienen grupos funcionales básicamente ácidos, fuertes o débiles, si intercambian cationes. Y los que intercambian aniones, ¿qué grupos funcionales pueden tener? Amina. Ok. Pudiera ser.
O la amina sería una base ¿de qué tipo? ¿Fuerte o débil? Débil. Tiende a ser débil. Y si quisiera un intercambiador aniónico fuerte, ¿qué debería de tener tu forma? Grupo funcional básico fuerte. Una sal fija. Es que la sal no es propiamente una base. Forma de cloruro. Ok, muchos intercambiadores iónicos intercambian al grupo funcional fuerte por cloruro, que es un anión, también muy disociable. Y se pueden usar para justamente fijar ahí cloruros, pero lo tienes que intercambiar por otro ion más fuerte. Chicos, estamos hablando de bases. ¿Cuál es la base más fuerte conocida en la escala de pH? El hidróxido de sodio. No necesariamente de sodio, porque me estás diciendo catión. Bueno, Y el hidróxido de sodio, pues no es una resina intercambiadora de iones, es una sal. Bueno, una base, pero el grupo funcional fuerte es OH. Entonces, mi resina intercambiadora de iones, o mi arcilla intercambiadora de iones, o mi material intercambiador de iones, debe tener grupos funcionales OH, pero OH básicos. Que salga junto el OH, no que disocie un protón. Ajá. Entonces, tenemos intercambiadores iónicos que tienen grupos amina u otros que sean bases débiles, aunque son lo más común las aminas, y grupos OH como base fuerte o intercambiador aniónico fuerte. Esa clasificación es importante tenerla en mente. Luego, ¿de qué están hechos? Yo ya mencioné dos clases que son comunes, pero no son las únicas. No investigaron nada. Pueden ser polímeros. Sí, pueden ser polímeros, es uno de los tipos. Y propiamente yo les dije qué clase de polímero. Hace unos momentos lo mencioné. ¿pueden ser de tipo fenólico? Algunos pudieran tener grupos fenol, sí. Pero eso no es el tipo de compuesto. O sea, ese es uno de los grupos que estaría formando parte.
Pero a ver, ¿son compuestos, moléculas pequeñas? No. No, no son moléculas pequeñas para nada. Entonces, ¿qué cosas conocen ustedes que crecen y son moléculas grandotas? Crecen en su estructura, se forma grande, ¿no? Puede crecer. Polímeros, sí, Jorge Cruz. Son polímeros. Muchos son polímeros, no todos, ¿ok? Porque también dije que hay arcillas y las arcillas son naturales, son otra cosa. Pero los fabricados por el ser humano son polímeros. Y esos polímeros son del tipo de resinas, que es la otra palabra que dije hace rato. Son resinas intercambiadoras de iones. Ahora, estos polímeros tienen la propiedad de que forman cadenas largas. Y esas largas cadenas van teniendo grupos funcionales que toman formación de bolita, digamos, se enreda, haciendo una bolita como madeja de hilo, hasta tener, cuando nosotros compramos uno, lo que nos venden son, hagan de cuenta, bolitas de, pues no sé a qué comparárselos, como Shakira, esas bolitas que usan para bordar, o Como las semilla de mijo, pero más chiquita. ¿Perdón? ¿Ibas a decir algún ejemplo? Sí, como las de sílica gel que les ponen a las bolsas para absorber humedad. Sí, pero mucho más pequeñas. El diámetro anda por ahí de 0.25 de milímetro a 0.5 de milímetro. Son bolitas chiquitas. Uh-huh. ¿Podrían ser como proteínas también? No. Podríamos fijar una proteína con otros fines a la matriz, al compuesto base. Sí, se puede llegar a fijar una proteína. Y ahorita vamos a ver qué otro tipo de cosas, con qué fines, pero no, básicamente lo que es la matriz de la resina no es una proteína. Uh-huh. Okay. Bueno, entonces les decía que esas cadenas forman estas como bolitas de estambre. Hagan de cuenta que esa es una imagen visual de cómo estaría el acomodo en el espacio del hilo del polímero. Una de las características que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros compramos un intercambiador de iones es qué tanto están enredadas estas cadenas y se les llama entrecruzamiento o grado de entrecruzamiento. ¿Por qué esto es importante? Cuanto mayor grado de entrecruzamiento hay, es decir, que hay más hilos que están ahí cruzados, atravesados, formando esa pelotita, el tamaño de poro que puede haber entre ellos es más chiquito. ¿Estarán de acuerdo? Están más apretaditos, entonces los huequitos que quedan entre ellos están más pequeños. ¿Eso por qué es importante? Bueno, porque va a determinar también el tamaño del ion o de la partícula, la molécula, que pueda caber ahí para llevar a cabo un intercambio de una partícula, de un grupo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los intercambiadores que solo cambian, por ejemplo, protones por sodio, por potasio, por calcio, por iones chiquitos, pueden tener un grado de entrecruzamiento mayor, porque el huequito que va a haber, para que ahí se vayan acomodando los iones que se van a intercambiar y puedan
entrar y salir y moverse en el medio líquido donde generalmente se lleva a cabo el intercambio, ya le dan a la resina una cierta selectividad, porque no van a poder pasar y acomodarse ahí y quedarse moléculas grandotas. Tienen que ser iones del tamaño adecuado. Entonces, si me interesa realizar intercambio de compuestos, de moléculas, grupos que son grandes, solvatados grandotes, pues necesito una resina cuyo grado de entrecruzamiento sea menor para que los huequecillos que quedan ahí sean más grandes y este tamaño de partícula o de molécula pueda caber. Todo el intercambio iónico, la mayor parte de los estudios que se hacen, viene en medio líquido, no necesariamente acuoso, pero sí en disolución. Como en todo, hay algunas personas que han intentado hacer cosas en fase gas, por ejemplo, pero son curiosidades de investigación, no es el uso adecuado, iba a decir eso, pero no está mal, el uso común o más frecuente que se le dé. Ahora, ¿en dónde se aplican estos intercambiadores de iones? ¿Para qué los usamos? Pues vi por ahí que podía ser para purificar agua. Ok, ese es uno de los usos, si no es que viene a ser el principal de los intercambiadores de iones. ¿Nos ayuda a determinar la dureza del agua? Bueno, eso nosotros lo hacemos en la escuela como práctica, porque es una aplicación, pero normalmente la dureza del agua se determina según la NOM de aguas potables y demás, y es por valoración complejométrica. El utilizar una resina intercambiadora para determinar dureza tiene un objetivo didáctico, que es que ustedes puedan comparar los métodos y hacer un intercambio iónico para que aprendan cómo se hace, pero no es una aplicación cotidiana. La más frecuente es el uso que le damos, sobre todo en ciencia, para desionizar el agua. Y el agua desionizada se usa también en farmacia para producir algunos medicamentos. Debemos utilizar agua desionizada, esterilizada y demás, o sea, agua muy bien purificada. Entonces, la purificación del agua es la aplicación número 1, ya que es algo que se utiliza en la ciencia y en la industria todos los días. No es la única aplicación, porque diversas formas o modalidades de este intercambio se utilizan en la investigación, sobre todo en la investigación, no tanto en el uso cotidiano. Pero la purificación del agua es el uso más extendido. Incluso algunos purificadores de uso doméstico, como formando parte de los cartuchos que nos venden para cambiarle al purificador de agua, tiene una parte de resina intercambiadora de iones. También se utiliza junto con carbón activado y con otras sustancias que permiten filtrar, pero es muy común que tengan una parte de intercambiador iónico. Ahora, ¿cómo se usa en la purificación del agua a estos intercambiadores iónicos? Generalmente se coloca un cartucho de intercambiador catiónico
en forma de H+, así le llamamos, es decir, tiene como grupo funcional uno que permita el intercambio de protones. Y si queremos que sea muy eficiente, ¿qué tipo de intercambiador será? ¿Fuerte o débil? Fuerte. Va a ser un fuerte, es decir, tipo ácido sulfónico, lo más común. Ajá. También podrían quedar como fuertes los grupos carboximetilo. No, esos son los carboxílicos. Perdón. Hay sulfonatos, que son los ácidos sulfónicos. Se me fue el nombre del otro. Ay, Dios. Antes, si me acuerdo, les digo. Y como intercambiadores aniónicos fuertes, ¿cuáles podríamos utilizar? Pues los que vengan en forma de OH y también los que vienen en forma de sales cuaternarias de amonio. Uh-huh. ¿Cuáles serán más caros? Los cuaternarios de amonio. Exactamente. Entonces, para el uso masivo, digamos, un tipo de cartucho que vas a usar en un equipo de estos desionizadores MILQ grandes que van a proveer de agua desionizada a varios laboratorios y así, pues no le vas a poner un intercambiador débil ni el más caro. Vas a usar el más fuerte y más barato. Uh-huh. Porque requieres un cartucho grandote que tenga una vida útil apropiada, que no se sature demasiado pronto y pueda dar servicio a un plazo más largo. Entonces, lo que generalmente se utiliza son grupos sulfonato o ácidos sulfónicos para los catiónicos y para los aniónicos en forma de OH. Uh-huh. Otra característica que hay es que las constantes de los equilibrios de intercambio son pequeñas. Los valores de estas constantes no van arriba de 10 de manera general. No 10 elevado a la 10, sino 10. Y podríamos tener constantes de 1. ¿Qué significa una constante de 1? Voy a compartir pantalla para poder escribir.